Estás en casa folgao, non tienes nada que facer, eches de menos sentirte en comuña con la naturaleza. Bueno, pues dende va un tiempo, el Gran Sur de Morán está proponiéndote conocer un poco más el camino primitivo que llevó Alfonso II en su tiempo de Ubieu hasta Santiago. Vamos haciéndolo con muchos paraes para que cada uno después, pues pueda ir ahí aselando y conociendo los sitios que más y presten, y sobremanera también, pues haciendo unas paradiñes en los chigres y restaurantes para que, haciendo el camino o no, pues os veréis a la fastera occidental asturiana a conoceros. ¿Qué tal, Xurde? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Otra vez aquí falando, pues ya sabes, el camino primitivo, que vamos centímetro a centímetro, ¿eh? Pero y como estamos saboreándolo, ¿eh? Sí. Mira, pues quedamos el otro día entrando en La Mortera, en el concello de Tineu. Y la ruta conocida como de los hospitales, sí, la que sube a la Sierra de Fonfaraón. Los hospitales non é porque hai sanatorios propiamente dichos, sino ruines de antiguos hospitales de peregrinos. Y una de dos rutas que van hacia el occidente y que se bifurquen en Bourres, un poco más atrás. Bueno, saliendo de Bourres, en el lugar de la Solana, una tira per baixo de la Sierra de Fonfaraón, tira pela parte de San Blismo, onde hai outro albergue, Porciles, onde aí tamén había aí Casaboto, un chigre, Colinas, tamén hai un albergue, e hacia el Campa Chavadoira, baixando a Ferrol, entrabes en Allande, e baixabes a la Puela para logo tirar el Palo. Pues isto é outro camín, tamén moi antigo, en el que vamos a falar no mucho de cosas de comer, porque apenas hay, un poco sí, pero apenas ahí tenemos chigres ni tabernas ni nada, por no decir que hasta Verducedo dende La Mortera, bueno, dende Borres igual, de San Blismo, pues non tenemos, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas de esta ruta que el otro día ya falábamos en líneas generales, ¿no? De en qué consistía, qué habituallamiento llevar na mochila, mucha agua en verano, y algo para rucar, porque no oye que sea dura de alta montaña talmente, y más bien solitaria. Pasan peregrinos, vas a ver algún ganadero en verano, cuando hay ganado, pero muchas veces no vas a topar a naide o casi que naide, ¿no? A La Mortera llegamos a la parte alta. En La Mortera todavía están los dos caminos, por la parte arriba del pueblo, el camín hacia Fonfaraón, por la parte baja del pueblo, el camín hacia la Puebla de Allande, y por el medio la carretera local. Esta parte alta son 4 casines contaes y la ermita San Pascual, con una camperina enfrente de la capilla, donde se celebran las fiestas, y a la derecha hay una pista ganadera, que es la que viene a seguir el trazado del camín antiguo a Fonfaraón. Fonfaraón y un topónimo que non tiene que ver con faraones. No, tiene dos explicaciones. Unos falen de la fonte del Farallón, que son paredes de peñes y peñascales, como les que hay para esa parte, y otra, que es la que me decanto yo más, porque hay topónimos asemellados, y es Faraón como variante de farón, faro grande, porque los faros no solamente los había en la costa, también en el interior, no había yume ni nada ni señales, un faro que ya era una foguera, claro, de ahí viene el origen también etimológico, un faro ya era fogueres. Pues eso no lo sabía yo. Lo que da a entender de que eso debía ser un camino muy antiguo que se marcaba. Sí, muchos topónimos estilo faro, faraón. Ahí en Avilés, ¿sí? El campo un faraón. Que eso era, eso desapareció, digamos, cuando se urbanizó el Parque El Muelle en el siglo XIX, y eso era zona de astilleros de Ribera y de los pescadores de Sabugo. Sí. Y el faraón era porque había un farón, que un farón sería un sitio donde prendían una foguera para entrar al puerto, porque entonces el puerto ya era el muelle. Lo que era el Parque El Muelle era el pequeño puerto de Vilesín con el río Tuluergo, que eso ahora ya es subterráneo. Pues la palabra faraón tiene ese significado. Y es verdad, hay algún escritor, hay tiempo, amigo de lo oculto y de lo misterioso, que, los faraones igual llegaron aquí. Sí. No, hay que ir a la etimología de las palabras, porque las cosas no son... ¿no? Sí, yo de esa triba. Sí. Muy buen escritor, pero bueno,
novela, bueno, que é moi interesante, pero que non hai unha relación. Hai que tenerlo en cuenta. Yo que estaba a ver si en Vaso de Ubón, en algún sitio, había una pirámide ahí que construyeron los extraterrestres. Hai túmulos e esas cosas. La pirámide non deixa de ser un túmulo, claro. Grandón. Todas las civilizaciones y culturas del mundo tuvieron periodos de inhumación y de cremación y de túmulos desde Japón y China hasta América precolombina. Pero nosotros no vamos a ir a América todavía, hoy que vamos a ir a la Mortera, el camino primitivo, Concello de Tineo, pasamos unas casines y llegamos a la capilla que te digo, a San Pascual. Esa capilla dátase entre los siglos XVI y XVII. Fue la antigua parroquial cuando la Mortera formó parte del que se llamaba Cotu de las Morteras de Villarmilde, un cotu señorial independiente del Concechón, del Concello de Tineu, propiedad señorial de los Campumanes, más antiguamente de los Maldonado y más antaño de los Tineu, todo estirpes muy del Concechón. Y antes todavía los Quiñones, una estirpe llonesa que vino cuando tomaron partido por los Trastámara en las guerras civiles al trono castellano. Y ellos tenían el su palación pueblo abaixo al llau del otro camín. Del ya falamos cuando llevamos pel camín hacia la Puebla de Allande. Ahí podíamos echar el freno frente a la capillina, porque podemos ver desde la portada de la ermita, grandona, para ser una capilla de pueblo, ya digo que fue parroquial, podemos ver el retablo barroco, porque hay una rexa de madera también muy vieja, y puedes ver y sacáis semelles y tal, así retablo. Con muchas imágenes antiguas. Perdió parte de la policromía, pero ahí tenemos un retablo fetén. Curioso. Oye, muy importante, esto que no se nos escape. Esto ya tiene que ver un poco con la gastronomía. Bien, sí, ya de aquí vamos a hablar algo de la gastronomía. La advocación de este santo es San Pascual Bailón, porque dice la tradición cristiana que bailaba según rezaba de lo contento que se ponía. Por eso decías aquello de San Pascual Bailón, bailame este fogón, tú dasme la sazón y yo digote un danzón. Y es que este santo, según la tradición cristiana, nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Zaragoza, Aragón, e ingresó de franciscano con 24 años, dejando de pastorear, que yo lo que hacía de neño, de rapaz, y en el su monasterio hacía de todo, hacía de xardinero, barrendero, portero, limosnero y cocinero, llegando también a rezar en la cocina, por lo que por eso se lo representa muchas veces con esa iconografía, orando entre pucheros, ¿ya? Como Santa Teresa. Mira qué guapo. Además, tampoco negaba pan a nadie y dice que lo multiplicaba, para darlo los probes. Ajá. Según la leyenda, la tradición, todo aquello, ¿no? Por eso, sobre todo en lugares como México, ya en tiempos de la colonia, de la Nueva España y todo aquello, de cuando aquello era así virreinato, pues túvose a San Pascual Bailón como santo protector de los fogones y de los accidentes en la cocina, teniéndoselo por patrón de los cocineros. Claro. Otros dicen que de los mejores cocineros, ya hay élites, Igual para ti si fríes un huevo no, pero ya para estos así. Pero y ahora que lo dices, igual tenía un pascualín de estos en la cocina, Bueno, San Pascual Bailón. Vale. No lo confundas con San Cristóbal o con otros santos también, Sí, estaba. Pero bueno, tú sabes, existen premios San Pascual Bailón, en algunos sitios, que se dan a los mejores cocineros, porque los cocineros, los buenos guisanderes, etcétera, encomiéndese al santo para que salga bien la comida, para no quemase, para no estropear nada, para que no prenda fuego todo aquello. Ajá. Que era muy, muy normal, El incendio de Ubieu de 1521 fue por un forno de estos, por eso después echaron a los panaderos fuera de les muralles, y la ciudad tuvo que hacerse entera porque quemó da fecho, menos la catedral, y porque era de piedra, y la casa de la Rúa, que también el resto era de madera, y acabó todo. Bueno, a ver si nos va a entrar la fame antes de tiempo, porque de todas maneras el campo y la capilla y un lugar afalladizo se queremos rucar de qué antes de les cuestones, dejando todo en pino. Ahí ya te digo que se celebra la romería en toda esa esplanada,
y ahí podemos encomendarnos a San Pascual Bailón. A ver si multiplica. Seas creyente o no, a ver si multiplica ahí. O transforma una galletina en un bugre o en un chulo. Por lo menos que no te quemes y saques el fogón, ¿eh? El fogonín del camping. Bueno, pues subiendo donde la capilla tenemos el Monte El Picón y el Pico Cabornio como referencias, ahí arriba en lo alto. Mientras al pie nuestro, a la izquierda, tenemos la carretera y más abajo, como acabamos de decir, la parte más baja de la Mortera, pero donde va otro camino, el de la Puela de Allande. Subiendo, pasamos entre praos y xunto a una pinal, pero que llamen el lugar de los Romeiros, topónimo, unos dicen que relacionado con los peregrinos, Romeiros y otros con la planta, eso ya los estudiosos tendrán la última palabra, si es que se puede discernir totalmente. Y bueno, también pasamos por la zona del Revichar, de Rebochos, el Xenerucarcus, sí. La Chanadona, un llanón grande, la Chanadona, porque bien es verdad que hay un trecho bien llano. Pero bueno, enseguida sigue la subidona Pelafonte las manos, que dicen, con caño y bebedero de agua muy fresquino, muy rico, pero que yo siempre recomiendo llevar agua embotellado por si acaso. Sí, por seguridad. Bueno, ya ganamos altura, vamos teniendo una vista plasmante cada vez más, la lladera del Caborno. Seguimos camino pista arriba, pista de tierra, de piedra, y vemos abajo colinas, el siguiente pueblo del camino que va por abajo. Desde colinas también sube una senda para empatar con esta, un poco más adelante, en pasando el lugar del Penedón. Y esta primer cuesta hacia la Sierra de Fonfaraón acabase en el Collao de la Portiecha. Eso es señal que ahí había una portiella de ganado o de algo antiguamente. Y esa portiecha, la portiecha tanto el Pico Caborno y el Pico Tableiros, que está a la nuestra izquierda. La portiecha hay una camperina perguapa, donde podemos hacer otro alto si queremos descansar, beber o rucar de aquí. Eso sí, no hay árboles tampoco, hay muy pocos, salvo los pinales del principio y 4 arbolucos en un par de malleos más arriba. Pues ahí vas a ponerte morenón a la solana y después puedes presumir que dijiste que fuiste a Benidorm. Desde aquí, bueno, pues acolumbramos de frente el alto del hospital, a donde vamos a subir de seguido, un alto que está a 1200 metros de altura y el Pico Cimeiro de 1297. Date cuenta que estamos otros como a 1000 y pico, entonces no hay un recuesto, no vas a subir 1000 metros para arriba, no, tranquilo. Y por ahí sigue el camino por la falda sur de este monte. La parte de la izquierda, vista desde aquí, cerca a la cima, la más alta, y la cimera, o cimeira, de ahí el nombre del Pico Cimeiro, el más alto. En de ellos mapes seguides aparece el Pico Cimeiro llamado Pico el Hospital o el Hospital. En Allande recalcaronme que el hospital y el alto, un poco más abajo, donde está el hospital de Fonfaraón o lo que queda de él. Otros dicen que ya el topónimo de toda esa zona cimera, toda esa parte cimera de la sierra. Ahí queda. Pero bueno, antes todavía de subir al hospital de Fonfaraón, vamos a llegarnos en otro trecho llano, la lladera norte del Tableiros, saliendo de la Paradiecha a ese hospital de ese topónimo, la Paradiecha, con un cacho de muria que da el Damas y unas piedrines que es lo que ya ves en los nuestros días. La Paradiecha y el lugar donde tuvo una capillina también propia del hospital, que no conozco la vocación, también una camperina perguapa como un malleu, donde hay una corra para caballos y vaques y unas vistas pistonudes al norte hacia el Pico Mucheiroso y al sur al Pico La Fontanica y los cordales del Narcea, Cangas, Sibias y Degaña. Llega a ver esas sierras de los occidentes en días muy claros. Ahí donde me dicen que en esos repechos que llegues a ver Penuviña, sí lo vi, Pinubina y Peña Santa. También. Los picos de Europa. Claro. En algún momento llegues a verlo. La mar, por supuesto. La mar no está tan... Sí, no está tan año. No. Más cerca tenemos el Pico Águila, el Campo Tabeón y aquí en Fonfaraón, que vienen a señalar la frontera entre los concellos de Tineu y Allande. La Paradiecha, el topónimo ya lo dice, una paradina. Y hospital de la Paradiecha... Claro. Y increíble cómo la toponimia va marcando el camino, Increíble. Sí.
y é un topónimo que existe en máis lugares. Está relacionado con parada tanto de peregrinos, como de arrieros, como de pastores, vaqueiros, bueno, los que pasaren por aí. E se había un hospitalín que sería un refugio de 4 piedrines contaes y con suerte un pouco de llume, pues para diecha obligado. Vamos a empezar a topar sobre a manera, según va llegando la primavera, caballos y vaques abondo. A ver, yo estoy cansado de decir que non son caballos xabaces, que son caballos y ganados sin estabular, y que no son toros bravos, sí, sino que llega ganado sin estabular, con dueño. Xabaces y otra cosa, sería como que no tuvieran dueño, como tuvieran una reserva natural. Yo no sé si en Europa quedará algún, o para Rusia, o en América, o en algún sitio, pero no son xabaces, tienen dueño, solo que es sin estabular, en los pastos de la montaña, de alzada, ¿no? Digamos. Bueno, y en pasando... Y otra cosa, ya que estamos. Por favor, no molestar al ganado. Yo entiendo que queda muy guapo para hacerse semelles selfies ahora con los vaques. Que hay mucho... Bueno, entiendo que el peregrino y el mítico turista... Bueno, ahora ya... Pero sí. Es que hay gente que a veces dice, pero no molestarles vaques, o sea... Y chistales, sí. Sí, de sales ahí tranquiles, que ellos no van a hacer nada. Más una vaca normalmente apártase, no hay... Si la topes por el camino no hay problema, vas guindando un poco y no hay problema. Pero no les molestar, que claro... Como buen animal también puede revolverse. Sí. Y son animales que pesen y puede llegar a mancate, claro. Sí. Y no tirar basura ni dallos de comer. Claro. O sea, bueno, esa hay otra también, sí. Y bueno, porque no lle tanto ganado de perro, pero si atopáis un perro para ir por el monte, normalmente lle que está cuidando ganado, no anda suelto, o lle del pueblo, que viene contigo un cacho y luego vuelve. No lo llevéis a ninguna protectora, no fai falta, ¿eh? Y también hay desde comer. Y de la misma manera que no hay que tenerlos miedo, tampoco hay que chistarlos ni hacerlos frente. Tú pases como que veslo y pues aquellos unos semelles a distancia y tal. Que hay como el monte al fondo queda precioso todo aquello. Y tires para allá, sí. Pasando la paradiecha, hay una bifurcación que hay que destacar, pero importante, en medio de estos camperes, abiertes, donde hay aquí, 4 arbolucos. Tenemos que agarrar el camino que sube derecho a la Campa Braña, que igual y el repecho más duro de toda la ruta de los hospitales, porque no va a acabar hasta el alto del hospital, precisamente. En la Campa Braña, como hay un rayanín, igual podemos esperar un poco. Hay también un pinal, piquiñín, y podemos aprovechar esa sombra para reposar un poco, en días que castiga el sol, ¿no? Y aquí voy a hacer otro alto, ya no paro de interrumpirte. No, sigue. Por favor. Cualquier duda que tengáis del camín, entréis en la web de Sur de Morán y ahí casi, yo qué sé, cada 20 metros tenéis una semilla y una referencia. O sea, con mucha diferencia la persona que más explicado tiene el Camín de Santiago. Entonces, yo lo que sí aconsejo a las personas que van haciendo el camín que descarguen la ruta, porque hay sitios donde no hay cobertura. Que entren en el blog. Claro, que la descarguen, ténganla en el móvil o que la impriman en casa, lo que sea. También y que en caso de duda que guíen por ahí, porque es súper importante estas cosas que va diciendo. Gracias, pero y que la verdad casi que metro a metro. Y ahora que estoy recomponiendo lo donde hubo el camino primitivo, el del norte, el de Baniego, el de Fisterra Muxía, el del Salvador, tengo los más o menos así, Entonces casi puedes ir foto a foto. Sí. Por aquí, por allá, tal y cual. Sí. Bien, una cosa, ahí en la Campa Braña, a partir de ahí el camino va a estrecharse un poco. Hay veces que parece como que se pierde, pero no, tú vas por lo pisado, subes, hay unos peñuques, y ahí subimos otro recuesto entre peñes. Esta parte, aunque también tiene algún arbolín más, puede ser la más dificultosa de seguir con nieblona o con nieve, aunque está balizada con algunos palos a más de los fitos y fleches marielles. Otro inciso. Si non estáis de caminar per monte, non subáis con nieve, aunque sea una nieve de esta guapa, con sol y tal, porque hay mucha soledad, podéis pasar mucho frío. Sí, un resbalón, una pierna que tal, sí. Y con la nublina igual. Aquí pues tener pérdida. Yo un tramo pequeño, el resto yo como una pista
que además que está balizada y más o menos síguese con las señales y con lo pisado y tal. Pero ahí hay un tramo que es un poco dificultoso. ¿Y para qué vas a pasar un apuro, no? Alguna vez alguien se perdió, pero bueno, y una pena. El camino de abajo también es muy guapo y vas a disfrutar de la gastronomía de la Puebla de Allande y de otros pueblos del camino. Si no estás avezado de monte y está buen tiempo, lo mejor es que vayas para abajo. Y si estás avezado hasta también, porque a veces ya la confianza cuando pasen los accidentes. Ya. A ver, si lo conoces muy bien de antes... que ya lo hiciste varias veces y tal, bueno, igual que sabes lo que te puedes topar, que vas con ropa de abrigo, que puede cambiar el clima en un momento, de la mañana a la tarde, del mediodía, o que se te fae de noche, como puede pasar. Bueno, pero ir de nuevo a meterse ahí en esas soledades, hombre, yo sé que ahora hay mucho aventurero, todos sabemos mucho, todos tenemos más experiencia que nadie, que todo está bien, pero... yo, bueno, por decirlo, después ya cada uno que eche milles, ¿entiendes? No, mayor prudencia por demás siempre, eso es verdad. Ahí seguimos eso, pues los palos, los fitos, las flechas marielles, pero ya te digo que cuando hay nublina, nieve, pues mucho de eso pierdes. Y ahí puedes tener un disgusto, pisar mal, la nieve igual no te deja ver una fondigonada, un pozo. Claro. La cuesta acabas en un lugar... claro, llámase La Chana, donde el camino vuelve a ser llano y anchuroso, cerca a que llamen la Fana Recuébanos y el Campo Tabión. Según que leyamos, la vista sigue siendo espectacular en todas las direcciones, porque poco más adelante ya llegamos a La Chaguna, donde hay otra que llamen los técnicos la piscina de las minas del Oro Astur, donde se embalsaba el agua de regueros y regatos, facíase... baixar pero unes canaliegues, la antigua llamaban, con un muy pequeño desnivel en kilómetros, a les galerías a furacaes na peña del monte, a les que se prendía fuego adentro con grandes fogueres y con la diferencia tremenda de temperatura que ellos barrumbaba como si hubiesen echado pólvora. Yo creo que aquí ya podemos, en La Chana y en La Chaguna, pues... seguir camino, porque ahí tenemos ya unas vistas guapísimas, que el otro día decíamos que ya empieces a ver Galicia. Y en La Chaguna esta, o sea, sigue ahí, ¿no? Sí, ya bebe el ganado de ella. Sí, esos llagunes, las chagunas, la chaguna, los topónimos repítense. Ahí les entonces cierres. Y el origen Jesse. Claro. Hombre, yo no sé si habrá alguna natural, pero el origen Ye... los técnicos, los arqueólogos llaman la piscina porque hay una piscina artificial para xuntar el agua de regueiros, porque ahí arriba alguna fontina y poco más, pero para xuntarla, das arriba todo en lo cimeiro, en lo más alto, pues para que baxe, porque las galerías suelen estar vas abajo, claro. Claro, y para plegar la fuerza del agua. Increíble. Que el vino iba a decir, no sé lo que dijo, es que el oro no se acabó, Lo que pasa es que dejó de ser rentable sacarlo. Ya. Bueno, aunque, digamos, en esas cantidades y en ese tal, ¿no? Dejó de ser rentable. Pero siempre hubo familias que mantenían la costumbre de ir a por el oro. Hombre, no haciendo la ruina Montium, que tenía otros nombres también, pero sí yendo con la peñera al río. Ahí están los Alfiz, en Navelgas, que en base a ellos y a recuperar esa tradición del oro Astur, pues bueno, hay el Campeonato Internacional de Bateadores, que también se celebra en otras partes del mundo, participen en esos campeonatos que son muy llamativos. Yo tuve un fin de semana entero ahí grabando, ahí cuanta ya, ¿no? Y ellos siempre fueron muy abiertos a explicarte todas las historias, tradiciones, de cuando ellos vendían, bueno, sacabas un poquillín de oro a los dentistas de Chuarca. Sí. Ahora ahí está ahí el Museo del Oro. Veíanos apartado del camino primitivo, pero también saber que está ahí y que esa tradición del oro Astur mantúvose por parte de algunas familias como los Sanfiz, bueno, los últimos exponentes, creo, de los bateadores de oro. Los buscadores de oro por métodos digamos naturales. Ya no digo los algaeiros que deben a los túmulos y a los castros, claro. Los chalgueiros. Mucho aprendemos con Xordi Morán. Muchas gracias y hasta el siguiente camín que fagamos juntos.